En la quietud de una mañana que prometía ser histórica, las puertas de la audiencia pública se abrieron de par en par. Aquel era el escenario donde el tremendo juez de la tremenda corte se disponía, con su habitual severidad matizada por la sabiduría, a resolver un tremendo caso que agitaría los cimientos de la educación local. El secretario, siempre puntual y atento, saludó con respeto al magistrado, inquiriendo sobre su estado de ánimo y salud en aquella jornada. El juez, con un suspiro de alivio que resonó en las paredes de madera de la sala, confesó que finalmente se sentía bien. El motivo de su renovada energía no era otro que el descubrimiento por parte de su doctor, de la causa real de todas sus dolencias, su suegra. El juez relató con amargura cómica que no podía ver a la señora ni pintada en un cuadro. Explicó al secretario que ella había sido la artífice de su matrimonio, oponiéndose inicialmente a la relación con su hija de una manera tan teatral que solo logró avivar el deseo del juez por casarse. Ahora, la felicidad del magistrado radicaba en que el médico le había ordenado a la señora un retiro absoluto, 3 meses sin salir de su recámara y sin hablar con alma viviente. Cuando el secretario, movido por un rastro de piedad, exclamó que la pobre señora sufría, el juez no dudó en imponerle una multa de 50 pesos, aclarando que bajo su techo no se permitían tales muestras de simpatía hacia la causante de sus desvelos. Tras este preámbulo personal, la corte se enfocó en el asunto principal. El secretario anunció el caso de un profesor de una escuela privada, acusado de cobrar honorarios excesivos sin impartir conocimiento alguno. El juez, con voz firme, ordenó llamar a los implicados en lo que él denominó un escuelicidio. Los nombres de Ángela Toribio Mercado, Celestino Romaguegli Zaragoza y el pequeño Felipito Cascarita llenaron el aire. Celestino, con el rostro cargado de indignación, presentó a su hijo Felipito como la prueba viviente de la desastrosa educación recibida en el colegio dirigido por el controvertido Tres Patines. Tres Patines entró en la sala con su habitual aire de suficiencia, envuelto en un saco que parecía quedarle grande o pequeño según se mirara, defendiendo que lo había comprado aprovechando una oferta de 30 pesos. Celestino, sin perder tiempo, expuso su queja ante el ilustre magistrado. Relató como un anuncio en el periódico sobre la Academia Tres Patines, que prometía clases de español y un inglés de alta calidad para niños y adultos, lo había llevado a desembolsar más de 500 duros entre matrículas y transporte. Ángela se sumó a la acusación, afirmando que, a pesar de sus deseos de aprender, se sentía cada día menos instruida bajo la tutela de quien exigía ser llamado profesor Tres Patines. El acusado, lejos de amilanarse, garantizó que sus discípulos habían aprovechado el pan de la enseñanza. Sin embargo, la descripción de Celestino sobre el estado intelectual de su hijo era desoladora, decía que el pobre niño estaba a punto de caminar en 4 patas y comer hierba. Ante los insultos y las tensiones, que incluyeron amenazas de Ángela de usar el tacón de su zapato contra el cráneo del profesor, el juez decidió que la única forma de impartir justicia era visitar personalmente el colegio para evaluar los métodos pedagógicos. Una vez en el simulacro de aula, Tres Patines intentó demostrar el progreso de Felipito frente al señor inspector y al preocupado padre. La clase comenzó con aritmética básica. Al ser interrogado sobre cuánto era 1 más 1, Felipito respondió con un rotundo 11. Ante la insistencia del profesor por una suma real, el niño admitió su ignorancia, aunque presumió saber cuánto eran 2 y 2, lanzándose a recitar una rima infantil que poco tenía que ver con el cálculo académico. El juez observaba en silencio, mientras la tensión en la sala crecía. La lección continuó con fisiología. Tres Patines preguntó en cuántas partes se divide el cuerpo humano. Felipito, con una lógica aplastante pero trágica, respondió que eso dependía de la velocidad del camión que golpeara a la persona. Ante la presión para dar una respuesta más formal, el niño enumeró sombrero, saco, chaleco y pantalones como los componentes del ser humano. Tres Patines intentó salvar la situación llamando al niño un filósofo incomprendido, pero el juez no se dejó engañar por tales piruetas verbales. En el campo de la geografía, el desastre fue total. Felipito definió una isla como una porción de tierra rodeada de agua por todas partes menos por arriba, para evitar que la gente se ahogara en grupo. Al hablar de España, la describió como un país diminuto situado en una península dominada por la gran nación portuguesa. Las protestas de los presentes no se hicieron esperar, y el niño, abrumado por la situación y las correcciones, rompió a llorar, provocando un caos de emociones en la audiencia. Finalmente se abordó la enseñanza del inglés. Ángela denunció que, tras más de un mes de clases,
No había avanzado nada a pesar de la garantía de fluidez en 2 meses dada por el profesor. Tres Patines defendió su método con una explicación asombrosa. Su técnica consistía en mostrar un retrato de Winston Churchill y preguntar si lo conocían. Según su razonamiento, como Churchill era indiscutiblemente un buen inglés, mostrar su imagen era, literalmente, enseñar un buen inglés. El juez, habiendo escuchado suficiente y comprendiendo que la educación no podía ser objeto de tales burlas, se preparó para dictar sentencia. Tres Patines intentó un último recurso narrando una fábula sobre un pulpo y una sardina que competían en velocidad, una metáfora sobre la astucia y el esfuerzo en un mar picado. Sin embargo, el magistrado, impasible ante los cuentos, tomó nota de cada falta. La sentencia fue clara y contundente. El juez impuso una multa de 100 pesos a Celestino por sus dudas sobre la capacidad del tribunal y, acto seguido, se dirigió al profesor. Con un tono que mezclaba la severidad con un profundo respeto por los valores educativos, el magistrado sentenció que el maestro eminente debería cumplir 20 meses en el calabozo. La audiencia concluyó con la esperanza de que la justicia sirviera como un faro de inspiración para proteger la integridad de la enseñanza y el futuro de los niños, recordándonos a todos que la verdadera educación no se mide en monedas, sino en la honestidad del conocimiento compartido.